Revelados. 4 frutas extraordinarias que transforman tu cerebro y visión mientras duermes. Juan, un joven ingeniero agrónomo de 28 años, había escuchado el murmullo de su familia durante toda su vida. El deber de continuar el legado familiar de cultivar frutas en su pequeño pueblo de México. Sin embargo, en el fondo de su corazón, la presión lo desgarraba. A medida que sus manos acariciaban la tierra de su abuela, su mente se llenaba de dudas. ¿Era realmente su destino aceptar el peso de generaciones? ¿O había algo más allá de los cultivos que lo aguardaba? Una tarde, al explorar un rincón olvidado de aquellas tierras que tejían historias familiares, descubrió un viejo diario cubierto de polvo. Las páginas amarillentas contenían secretos sobre 4 frutas extraordinarias, capaces de transformar la mente y la visión de quienes las consumían. Al leer sobre sus propiedades, una chispa de esperanza creció en su interior, un destello que le prometía liberarlo de las cadenas de la tradición. Sin embargo, ese fuego interior pronto se convirtió en una obsesión. Juan se sumergió en la investigación, abriéndose a viejas recetas y usando su conocimiento técnico para experimentar. Noche tras noche, dejó de lado el negocio familiar, las fumigadoras y la cosecha que su padre le exigía. La mirada de decepción en los ojos de sus padres se hacía más intensa. «Estás olvidando tu legado», le grita su padre, el aire tenso con frustración. Cada palabra de su padre lo atravesaba, intensificando la lucha interna que palpitaba en su pecho. Por un lado, la lealtad a su familia, y por otro, el anhelo de una vida más allá del campo. Mientras tanto, la idea de que un gigante empresarial se había fijado en sus hallazgos le ofrecía una salida, pero también lo llenaba de terror. Juan estaba atrapado entre 2 caminos. ¿Qué pasaría si decidía seguir esa oferta y dejaba atrás la herencia de su familia? La angustia lo consumía, su mente se aceleraba, y cada noche era una lucha constante entre su deseo y la culpa. «Solo piensas en ti», le decía su madre con desdén al encontrarlo absorto en sus experimentos. La angustia se volvía inmensa, su respiración se hacía irregular y la tensión se acumulaba en su cuerpo. Tenía miedo de tomar un riesgo tan grande, de despojarse de la familia y el amor que lo había sustentado. Pero, ¿qué sería de él si no seguía aquello que lo apasionaba? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las noches pasadas comenzaron a convertirse en un torbellino de dilemas. Una confrontación inevitable se acercaba. Tendría que enfrentar a su padre y, cuando el momento llegó, se sintió como un niño ante la tempestad. Sus ojos se encontraron. Una mezcla de furia y decepción predominaba en el semblante de su padre. «No solo eres mi hijo, eres el futuro de nuestra herencia», resonó la voz de su padre, cruda y profunda, llenando el ambiente con una verdad hiriente. En ese instante, Juan se sintió desgarrado, como si toda su vida hubiera sido una serie de decisiones erradas. A medida que el eco de esas palabras se desvanecía, las siguientes preguntas atormentaban su mente. ¿Podría realmente encontrar un equilibrio entre su pasión e irrespeto a su familia? A medida que la tensión crecía, Juan se dio cuenta de que su historia apenas comenzaba. La tormenta que se avecinaba podría cambiarlo todo. ¿Logrará descubrir su propio camino sin fracturar el amor que lo une a su familia? La incertidumbre se cernía sobre él, una sombra latente que no lo abandonaría. El silencio que siguió a la confrontación con su padre fue ensordecedor. Juan se retiró a su pequeño laboratorio improvisado, que solía ser el cuarto de herramientas del abuelo. El olor a tierra y madera aún impregnaba la atmósfera. Allí, rodeado de frascos y viejos cuadernos, sintió que el aire en su pecho se había vuelto pesado, casi insufrible.
¿Realmente podía permitirse ignorar su herencia a favor de un sueño impreciso? Decidido a escapar temporalmente de la presión familiar, se sumergió en sus experimentos. Las frutas del diario lo llamaban. Cada día la curiosidad se mezclaba con la necesidad de demostrar que había un camino diferente, uno que pudiera llevarlo no solo al éxito, sino a un legado que le perteneciera por completo. Comenzó a formular nuevos híbridos, jugando con la genética de las frutas que conocía perfectamente. Una pequeña variedad de mango y guayaba, mezclada con algo de arándano, podría revelarse como una combinación revolucionaria. Noche tras noche, se sentaba frente a su computadora, investigando las propiedades bioquímicas de sus hallazgos. La ciencia lo atrajo con un fulgor que había creído perdido. Para cuando los primeros rayos del sol se asomaban en el horizonte, Juan se encontraba allí, agazapado entre libros y gráficos, su mente vibrando con posibilidades. Durante ese tiempo, descubrió que ya no solo se sentía como un ingeniero agrónomo, se estaba volviendo un innovador, un pionero en un campo que apenas comenzaba a explorar. Las respuestas que encontraba no solo le traían satisfacción, sino que alimentaban su motivación. Sabía que lo que estaba gestando podría significar una revolución en la agricultura, una manera de transformar no solo su vida, sino la de su comunidad. Sin embargo, las voces de su familia seguían resonando en su mente, su padre recordándole constantemente el peso del legado familiar. Juan empezó a investigar cómo podría demostrarles que también estaba honrando su herencia de una manera distinta, que su trabajo no era una rebelión, sino una evolución necesaria. Fue durante uno de esos momentos de introspección, en el que se encontraba a solas con sus pensamientos, que tuvo una revelación inesperada. En su búsqueda del conocimiento, había desarrollado habilidades que nunca había explorado, la capacidad de presentar sus ideas con claridad, de enamorar con su visión. ¿Y si en lugar de ver su camino como una huida, era posible tender un puente entre su pasión por la ciencia y el legado familiar? Las siguientes semanas se convirtieron en una fase de preparación. Juan organizaba cada hallazgo, cada resultado, con la firme intención de presentar a su familia no solo lo que estaba trabajando, sino como una propuesta viable que uniera lo viejo con lo nuevo. Sin embargo, aún había un reto por delante, el miedo al rechazo. ¿Y si presentaba una versión de sí mismo que nunca había existido en los ojos de su padre? El día de la presentación llegó. Sentado frente a su familia, el corazón le latiendo con fuerza, Juan se preparó para compartir no solo sus experimentos, sino su deseo de reconciliar su ambición con las expectativas familiares. ¿Estaría su familia dispuesta a escucharlo? La ansiedad aumentaba mientras daba los primeros pasos hacia el camino de comunicación que podría cambiar sus vidas para siempre. El momento crucial estaba a punto de llegar, y con él, la encrucijada definitiva entre el legado familiar y su propia verdad personal. Juan tragó saliva, consciente de que lo que iba a decir podría definir su futuro, y además el de quienes lo habían apoyado desde siempre. ¿Sería este el punto de inflexión que tanto anhelaba, o una amarga confirmación de que el camino a seguir era más complicado de lo que había imaginado? La voz de su padre resonaba en su mente, recordándole las viejas expectativas, los sacrificios y la tradición que había moldeado su familia. Juan, consciente del peso de estos pensamientos, respiró hondo y abrió su presentación. Las diapositivas comenzaron a avanzar, revelando el esfuerzo minucioso detrás de cada uno de sus híbridos. Mostró gráficos y datos, cada uno cuidadosamente preparados para ilustrar su proceso. Sin embargo, mientras hablaba, algo dentro de él se tambaleaba. La pasión que sentía por su trabajo coexistía con un profundo temor, el miedo a no ser comprendido. La herencia de su familia lo envolvía, y el deseo de impresionar a su padre lo asfixiaba. Se preguntó si sus innovaciones serían vistas como un simple capricho o si realmente tendrían el potencial de cambiar algo. Este híbrido, comenzó, señalando una imagen brillante de un mango guayaba, puede revolucionar la producción local, ofreciendo mayor resistencia a plagas y un sabor inigualable. He probado cada combinación,
Y estos resultados no son solo promesas, son la respuesta a desafíos reales que enfrentamos todos los días. Notó la mirada incrédula en los ojos de su padre, y por un instante su determinación flaqueó. Mientras su voz se hacía más firme al compartir sus hallazgos, una chispa de audacia se encendió en él. No se trata de rechazar nuestro legado, sino de expandirlo. Lo que quiero proponer es un enfoque que honre a nuestro pasado mientras abrazamos el futuro. Juan se sintió desbordado por la revelación de que su verdadero miedo no era ser rechazado, sino no ser visto por lo que realmente era. Un innovador dispuesto a desafiar la norma. Terminó su presentación con una ferviente invitación a sus padres. Lo que les propongo es un camino conjunto, unir tradición y ciencia, transformar y crecer juntos. No espero que lo acepten en un instante, pero les pido que consideren esta propuesta como una oportunidad, no como una pérdida. Sintió un torrente de emoción. Quizás había dejado claro que su objetivo no era despojarse del legado familiar, sino enriquecerlo. El silencio que siguió fue incómodo. La mirada de su padre se tornó grave mientras sus ojos recorrían la presentación. Juan percibió en su rostro la lucha interna entre un hijo que había dejado el camino trazado y el deseo de comprender su elección. Su madre fruncía el ceño, insegura, como si intentara reconciliar su amor por ambos lados. La tensión era palpable. A pesar de la vulnerabilidad que había demostrado, la respuesta de su familia se hacía esperar. En su interior, Juan se sintió dividido entre la esperanza y la incertidumbre. Las horas se convirtieron en minutos, y el eco de su voz resonaba aún en la sala, un recordatorio de lo que estaba en juego. Fue entonces que recordó las noches pasadas en su laboratorio, cuando se sintió verdaderamente vivo y conectado a su propósito. Tal vez este mismo sentido de conexión pudiera influir en cómo su familia lo percibía. Se tomó un momento para calmarse, sabiendo que lo que había impulsado su pasión era más poderoso que cualquier presión externa. A medida que su familia empezaba a procesar su propuesta, Juan se dio cuenta de que no solo había presentado una idea, sino que también había iniciado un proceso de transformación en sí mismo. Se dio cuenta de que su viaje no solo estaba destinado a ser profesional, sino también un viaje profundamente personal. Pero antes de que pudiera recoger el valor y hacer la última pregunta decisiva, la expresión de su padre se transformó. Era un cambio sutil, casi imperceptible, pero suficiente para que la inquietud volviera a su pecho. ¿Estaría dispuesto a abrir su mente? ¿O el peso del pasado lo mantendría atado? Juan sintió que el clamor de su deseo por aceptación se entrelazaba con la realidad de su elección. El desafío no solo era en el laboratorio, sino dentro de la misma dinámica familiar. El camino hacia el futuro continuaba siendo incierto, y lo que seguido pudiera revelarse cambiaría no solo sus vidas, sino la dirección de su propia historia. La vida, pensó mientras miraba a su padre, era un campo de cultivo de posibilidades. Solo había que decidir cómo sembrar las semillas. El siguiente paso definiría no solo su futuro, sino el camino que esperaban recorrer juntos. ¿Sería este el momento que cambiaría todo, o simplemente el inicio de una batalla más profunda? La atmósfera en la sala se volvía cada vez más densa, la expectativa pendía sobre ellos como una nube cargada de tormenta. Juan centró su atención en la mirada de su padre, tratando de descifrar el lenguaje no verbal que denotaba su soledad emocional. El semblante de su progenitor era la mezcla de tradiciones y un futuro incierto. Con cada segundo que pasaba, la tensión crecía, junto con la resolución en el interior de Juan. Sabía que, independientemente de lo que ocurriera, había iniciado un proceso irrevocable. Mientras pensaba en eso, recordó momentos anteriores a su presentación. Cuando comenzó a investigar los híbridos, cada resultado negativo había sido una lección, una oportunidad de crecer. En esas horas pasadas en el laboratorio, había aprendido más sobre sí mismo que en toda su vida laboral anterior. Allí descubrió no solo su pasión por la botánica, sino también su habilidad para perseverar frente a la adversidad. Los fracasos no fueron más que escalones hacia el éxito, lecciones sobre cómo cada elemento,
cada combinación requería un enfoque cuidadoso. Ahora, lo que necesitaba de su familia era la misma comprensión que había ganado en esos momentos solitarios. El primer eco de la respuesta de su padre llegó de manera inesperada. «Juan, siempre has sido un soñador», pronunció con voz profunda, un reflejo del amor y la preocupación que sentía al mismo tiempo. Las palabras impactaron a Juan, quien reconoció esa percepción como un arma de doble filo. Ser un soñador en su familia significaba desviar la atención de lo que realmente importaba, la tradición. Pero en la misma problemática había una oportunidad. El deseo de su padre de preservar el legado familiar también podía abrir la puerta a una conversación sobre cómo rejuvenecerlo. Juan decidió aprovechar el momento. «Papá, ser soñador no es algo que deba temerse. A menudo, los innovadores son los que transforman realidades, y yo busco justamente eso. Transformar nuestro legado familiar en algo que pueda dar frutos duraderos. Quiero que este proyecto no solo continúe, sino que también evolucione». Las palabras reflejaron su compromiso, pero también le hicieron ver que estaba en un delicado equilibrio emocional. La presión que sentía lo llevaba a un punto crucial. Era esencial que su padre no solo escuchara, sino que también sintiera el ardor de su propósito. Había una línea muy delgada entre la aceptación y la resistencia. Mientras su padre daba vueltas a sus pensamientos, Juan decidió no esperar más. Enfrentar la resistencia frontal le parecía inevitable. Estaba claro, si quería avanzar en su carrera y hacer crecer su propia identidad, debía estar preparado para lo que se avecinaba. «Déjame enseñarte. Te invito a que visitemos juntos mi laboratorio, a que conozcas cada híbrido, cada resultado, y que lo hagamos juntos. Necesito que veas ese mundo desde mi perspectiva», sugirió, intentando que la invitación no sonara como un desafío, sino como una conexión genuina. El silencio que siguió fue el más pesado hasta entonces, pero Juan sintió que había dado un paso decisivo. Sin embargo, la presión del momento lo llevó a cuestionar una vez más su valor. ¿Sería suficiente? A medida que su padre contemplaba la propuesta, la incertidumbre seguía flotando en el aire. Al salir de la sala, Juan se sintió dividido entre el alivio de haber propuesto su idea y la ansiedad de no haber sido completamente comprendido. En el fondo, supo que su destino estaba atado a esta conversación. La semilla de cambio que había comenzado a plantar en su familia era apenas la primera. Se dio cuenta de que el verdadero desafío no solo estaba en convencer a su padre, sino también en abrir su propia mente a la aceptación de que el legado familiar podía coexistir con la innovación. Esa noche, mientras revisaba notas y gráficos en su laboratorio, el cansancio se apoderó de él. Las horas de trabajo se acumulaban, pero había algo más, un hilo de inspiración que lo mantenía despierto. Se dio cuenta de que había asumido la responsabilidad de no solo ser el hijo de su padre, sino también un creador de su propio destino. Y al hacerlo, había descubierto una capacidad que siempre había estado allí, esperando ser revelada. Pero al cerrar los ojos, una pregunta lo persiguió, atormentándolo. Si lograba abrir la puerta al entendimiento familiar, ¿qué pasaría cuando su propio sueño comenzara a florecer y requiriera más que su propia visión? La presión del futuro asomaba en sus pensamientos, dejando claro que lo que había iniciado era solo la punta del iceberg. La lucha por su legado todavía no había terminado. ¿Sería capaz de forjar su propio camino sin perder la esencia de sus raíces? La aurora del día siguiente llegó con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo que Juan no había sentido en mucho tiempo. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas de su laboratorio, iluminando cada rincón y revelando las evidencias de su arduo trabajo, frascos con híbridos, notas escritas a mano y las imágenes del futuro que había empezado a esbozar. De alguna manera, sentía que ese lugar era más que un simple espacio de investigación. Era un refugio en el que su potencial podía florecer. Mientras organizaba sus materiales, la imagen del rostro de su padre seguía presente en su mente.
La desaprobación y la incertidumbre en su mirada lo impulsaban a no rendirse. Había comprendido que la resistencia de su padre no era un ataque a su visión, sino un reflejo del miedo a lo desconocido. Esa realization se convirtió en un motor para su crecimiento personal. Cada vez que se sentía abrumado, recordaba que, como sus plantas, él también necesitaba abrirse camino a través de la tierra dura de la tradición. En el fondo, Juan sabía que necesitaba preparar un argumento sólido para su padre si quería llevarlo al laboratorio. Así que, durante los días siguientes, dedicó tiempo a investigar y perfeccionar su presentación. Analizó cada avance en sus estudios, la forma en que los híbridos podían revolucionar la producción agrícola y, al mismo tiempo, honrar la tradición que su familia había cultivado durante generaciones. Las horas se deslizaban mientras experimentaba con diferentes fórmulas, observando con curiosidad el crecimiento de sus híbridos en el invernadero. Cada éxito era un paso más en su viaje de autodescubrimiento. A medida que crecía su confianza en el laboratorio, comenzó a desarrollar también nuevas habilidades comunicativas. Practicó una y otra vez cómo presentar su pasión y sus descubrimientos de forma accesible. Se planteó preguntas sobre cómo hacer que su padre no solo escuchara, sino que viviera esa experiencia. Deseaba que su padre viera el potencial de lo que había creado y cómo podría representar un legado renovado. Este proceso de preparación se convirtió en un ejercicio de autodescubrimiento. Se dio cuenta de que no solo estaba buscando la aceptación de su padre, sino también un propósito que lo guiara en su carrera. Finalmente, llegó el día en que decidió invitar a su padre a su laboratorio. Cada momento previo estaba impregnado de tensión emocional. Se sentó sus pensamientos, recordando que era el momento de enfrentar no solo a su padre, sino también sus propios miedos sobre el futuro. Al abrir la puerta del laboratorio, sintió cómo una oleada de adrenalina recorría su cuerpo. Su padre entró con una expresión neutral, que casi hizo dudar a Juan. Sin embargo, era el instante decisivo. Con voz firme y determinada, empezó a presentar cada aspecto de su investigación. Utilizó gráficos y comparaciones que hicieron brillar sus ojos en cuenta regresiva hacia el futuro. Mientras explicaba cada híbrido y sus beneficios, observó la transformación en el rostro de su padre, una serie de matices que indicaban sorpresa, curiosidad y, finalmente, un intento de comprensión. Fue en medio de esta presentación cuando Juan, intentando conectar emocionalmente, reveló lo que esa búsqueda significaba para él. «Papá», empezó Juan, su voz contenía un temblor de emoción. «Esto no es solo mi trabajo. Es una oportunidad para que nuestra familia florezca en un nuevo terreno. No estoy abandonando nuestras raíces. Las estoy llevando conmigo hacia adelante». En ese instante, un súbito silencio se instaló entre ellos. Juan sintió cómo su corazón palpitaba al unísono con el latido del momento. La confrontación entre tradición y evolución se hacía palpable, y esa realidad lo llevó a la pregunta crucial que debía afrontar. ¿Qué pasaría si todo su esfuerzo se colisionaba contra la resistencia de su padre? La incertidumbre lo invadió, pero también la convicción de que había dado un paso hacia un futuro más prometedor. La mirada de su padre ahora iluminaba un camino lleno de posibilidades, pero aún faltaba una respuesta. ¿Aceptaría su padre la oferta de renovación o se aferraría a la tradición que había definido sus vidas? La implacable pregunta reverberaba en su mente, sugiriendo que el verdadero desafío estaba por llegar y su futuro dependía de esta conversación crucial. El silencio que envolvía el laboratorio se convirtió en una esfera de tensión palpitable. Juan percibió que aquel momento no era solo una presentación, sino un acontecimiento crucial que definía su identidad. En su interior, las palabras de su padre resonaban, miradas de desaprobación que atrapaban sus pensamientos. La decisión de su padre podía abrir puertas hacia el futuro o cerrarlas de golpe. Su mente, ahora más clara que nunca, lo llevó a reflexionar sobre su camino hasta aquí. Se dio cuenta de que había estado atrapado en una constante búsqueda por la validación de su padre, mientras que lo que verdaderamente necesitaba era validar sus propias aspiraciones. Habitualmente,
había dejado que los miedos se apoderaran de su voz, pero hoy, impulsado por el deseo de hacer valer sus convicciones, sus pensamientos dieron un giro. Podía hacer algo más que presentar su investigación, podía inspirar. Con ese impulso, Juan se aventuró a dar un paso adelante. «Papá», dijo, su voz ahora firme y llena de convicción. «Este proyecto no solo puede transformar nuestra producción agrícola, es sobre el futuro que queremos legar. Estos hibridizaciones no son solo experimentos, representan la adaptación y la supervivencia. Así como tú cultivaste esta tierra, ahora yo estoy cultivando nuevas oportunidades». Las palabras fluyeron como un torrente, y Juan se sintió ligero, como si las tensiones de años se disolvieran con cada oración. Su padre, en un principio imperturbable, comenzó a mostrar ligeras señales de cambio. Los músculos de su cara se relajaron, y sus cejas, antes fruncidas por la preocupación, se alzaban lentamente. Era como si la semilla que Juan había plantado empezara a germinar. Con cada punto que exponía, su confianza se fortalecía, y su capacidad para galvanizar la atención de su padre se hizo evidente. Habló sobre la sostenibilidad, el respeto por la tradición y la importancia de innovar sin menospreciar el legado familiar. La experiencia fortificadora de hablar ante su padre lo llevó a un nuevo entendimiento de su propia voz, la cual había permanecido oculta por tanto tiempo. Sin embargo, el camino no estaba completamente despejado. Aún había un incómodo desafío: su padre. La mirada de su progenitor se tornó contemplativa, como si sopesara la relevancia de las palabras de Juan en la balanza de su propio dilema. Juan notó cómo las manos de su padre se aferraban a su chaqueta, un gesto que hablaba de su lucha interna. ¿Sería capaz de dejar ir el peso de sus creencias, aceptando el cambio que su hijo proponía? La vulnerabilidad de su padre ante esa dificultad se convirtió en un espejo que reflejaba los temores que había sentido toda su vida. Sin embargo, en ese instante crucial, Juan reflexionó también sobre sus propios miedos. Se dio cuenta de que, aunque su propuesta era sólida, la aceptación de su padre no era su única meta. Más allá de la validación, lo que realmente le importaba era el crecimiento personal. La resistencia que había enfrentado se había convertido en el motor de su evolución. Cada paso en su laboratorio lo había llevado a replantearse su relación no solo con su padre, sino también con él mismo. Mientras la atmósfera cargaba de emoción y expectativa, una sensación de claridad surgió en Juan. Se dio cuenta de que su obstinación no solo estaba destinada a encontrar la aceptación, era un viaje hacia su autodescubrimiento. Y así, con renovada determinación, se preparó para afrontar la próxima etapa de su trayectoria, sin importar el resultado de esta conversación. Era el momento de llevar su mensaje al siguiente nivel. Se dio cuenta de que no solo necesitaba convencer a su padre sobre sus ideales, sino también prepararse para lo que vendría después. ¿Cómo reaccionaría su padre al aceptar la innovación? ¿Sería capaz de integrarlo en su visión del futuro familiar? ¿O se convertiría en un antagonista en su historia? La palpitante expectativa de lo que vendría lo animaba a seguir adelante. Este encuentro representaba una bifurcación en su camino. A partir de este punto, Juan sabía que tendría que enfrentar más que el rechazo. Tendría que lidiar con su propia identidad profesional y sus sueños. La esencia del futuro que había construido dependía no solo de la aceptación familiar, sino también del coraje que mostraría para abrazar su nueva realidad. Con cada latido de su corazón, comprendió que estaba a punto de cruzar una frontera crucial, empujado por unas preguntas profundas que aún flotaban en el aire. Juan tomó un respiro profundo, sintiendo cómo la adrenalina recorría su cuerpo. Para muchos, ese momento podría parecer solo una presentación, pero para él era un campo de batalla emocional. Se levantó con la determinación de un guerrero, decidido a enfrentar no solo a su padre, sino sus propios temores y dudas. La incertidumbre lo acompañaba, pero ahora, en lugar de acobardarse, la transformaba en un combustible que lo impulsaba hacia adelante. Este estudio no es solo una propuesta política, continuó, sintiendo el ritmo de su voz resonar en el ambiente.
Es sobre demostrar que podemos coexistir con el pasado y el futuro. La agricultura debe evolucionar, como nosotros. Estoy preparado para ver más allá de lo que creíamos posible. Mientras hablaba, se percató de que sus emociones no eran un estorbo, sino una herramienta poderosa. Cada palabra lanzada era un nuevo ladrillo en la fundación de su identidad. Juan empezó a visualizar su futuro, uno en el que no solo sería el hijo del gran agricultor, sino un innovador en su propio derecho. Esa revelación caló hondo, dándole fuerza. El silencio se volvió un terreno fértil para su discurso. Las dudas de su padre no parecían desvanecerse por completo, pero su interés se había avivado. Juan notó que el hombre fuerte y firme, al que había admirado durante tanto tiempo, comenzaba a mostrar signos de flexibilidad. Un pequeño gesto en su rostro delataba que estaba considerando la posibilidad de que su hijo tuviera razón. La conversación se fue desdibujando de los temores familiares y enfocándose en los hechos concretos que sustentaban su investigación. Juan había llegado a comprender que el conocimiento era su aliado más potente. Comenzó a enumerar los beneficios de sus híbridos, presentando datos y estudios que confirmaban la viabilidad de su proyecto. Cada cifra, cada estadística que daba, lo hacía sentir más empoderado. La historia que contaba se volvía más que defensa de sus ideas, se convertía en un manifiesto de su propia identidad. A medida que el diálogo avanzaba, Juan se dio cuenta de que no solo estaba hablando para su padre, sino también para sí mismo. Era un acto de reclamación personal, un llamado interno que instaba a cerrar ciclos pasados de duda y comenzar uno nuevo, más alineado con su visión. Él mismo se estaba convenciendo no solo de la autenticidad de su proyecto, sino de su capacidad para liderar. Si logramos este cambio, no solo seremos pioneros, seremos el ejemplo de que los lazos familiares pueden adaptarse y nutrirse de nuevas ideas. Papá, quiero que veas esto como una oportunidad y no como una ruptura, proclamó, sintiendo que esta afirmación lo liberaba de la carga del juicio y la expectativa. La mirada de su padre se encontró con la suya, y esos largos momentos de silencio fueron como ecos de reflexiones profundas. Era como si las palabras de Juan hubieran abierto una rendija, dejando entrar la luz de un futuro compartido, donde el viejo y el nuevo se reúnen en un abrazo constructivo. Sin embargo, la serenidad de ese momento se vio interrumpida por una inquietante pregunta que surgió en la mente de Juan. ¿Estaba realmente preparado para aceptar la resistencia que aún podía venir? Sería irresponsable pensar que la aceptación sería inmediata. Se dio cuenta de que, independientemente del resultado, había un camino más amplio por explorar. Sería esencial para su crecimiento personal y profesional. Mientras sus corazones lateaban en un mismo compás de esperanza y desafío, la tensión regresó con una nueva fuerza. Juan entendió que este no sería simplemente un diálogo entre padre e hijo, sino una evaluación de su identidad que se extendía más allá de los lazos familiares. La incertidumbre del futuro pintaba un panorama complejo y ansioso, y él estaba más que listo para enfrentarlo. El desafío no solo radicaba en convencer a su padre, sino en reafirmar su posición como líder. Juan sabía que, sin importar la respuesta, el verdadero viaje apenas estaba comenzando. Con cada latido, la necesidad de aceptación y validación se enfrentaba a la verdad cruda y bella de su autodescubrimiento. Mientras se preparaba para el desenlace de esta reveladora conversación, un nuevo pensamiento asomó en su mente. ¿Existiría un espacio dentro de la visión agrícola de su padre para las innovaciones que él tanto deseaba implementar? Pensar en esto podría exigir un sacrificio personal, y no sabía si estaba preparado para renunciar a lo conocido por lo que podría ser. La atmósfera se había cargado de tensión una vez más. El resultado de su valentía aún estaba por definirse. ¿Sería capaz de superar las barreras de la tradición y escribir su propio destino? Las palabras que él pronunciaría a continuación decidirían no solo su futuro, sino el legado que forjaría en sus propias manos. La mirada de su padre se tornó inquisitiva. Cada segundo que pasaba era un ejercicio de pura resistencia.
Juan sintió cómo la presión aumentaba. El aire en la habitación se volvía denso. Con un gesto que denotaba tanto desafío como vulnerabilidad, se permitió hablar de nuevo. «Papá, hay un mundo allá afuera que está cambiando a pasos agigantados. Si nos quedamos estáticos, seremos arrasados por la corriente del progreso. No se trata de desplazar lo que hemos construido, sino de robustecerlo a través de la innovación». El silencio se alargó, pero esta vez la incomodidad fue menos opresiva. En el fondo, Juan sabía que su padre lo miraba con nuevos ojos, aunque todavía había dificultad por delante. Sería un error pensar que las viejas creencias se desplazarían de la noche a la mañana, pero había una chispa de posibilidad en el ambiente. A medida que hablaba, más se daba cuenta de que sus inseguridades eran parte del viaje. «En este proyecto», continuó, «no solo quiero crear productos, quiero cambiar la mentalidad de cómo cultivamos nuestra tierra. No quiero que mis híbridos sean solo un éxito comercial, sino un legado que invite al cambio en cada rincón de nuestra herencia agrícola». Cada oración se convertía en un afianzamiento de su decisión de ser más que un heredero. Frente a la mesa, su padre se reclinó, cruzando los brazos, evaluando. Juan no podía leerlo del todo, pero esa posición señalaba que la lucha interna continuaba. ¿Quería realmente que su padre lo aceptara como líder? Aquella pregunta lo llevó a una reflexión más profunda. Aquí estaba, tratando de transformar una tradición que había crecido a su alrededor desde la infancia, mientras luchaba con sus propios deseos de aceptación. En su mente, un torrente de imágenes y sentimientos se agolpaba. Las caravanas de agricultores que solían visitar su finca de niño, el aroma a tierra mojada, las historias de su padre sobre cómo había luchado por cultivar la tierra que ahora sostenía. ¿Era esa la lucha que su padre intentaba preservar, o había un espacio para construir sobre ella? La perspectiva recorría ríos emocionales que anclaban su deseo de innovación. Al mirarlo de nuevo, Juan percibió la lucha interna en su padre, el amor por la tradición frente a la necesidad de cambio. «Me doy cuenta de que el miedo guía muchas decisiones», dijo, su voz resonando en la habitación. «Lo sé porque yo también tengo miedo. Miedo a defraudarte, miedo a fracasar, pero también un miedo aún mayor a no intentarlo». Juan se sintió más fuerte al compartir su vulnerabilidad. Era su arma secreta. De repente, un nuevo pensamiento lo sacudió. ¿Y si su padre realmente estaba más dispuesto al cambio de lo que asumía? Esa posibilidad lo llenó de energía renovada. Podía hacer que esa conversación se convirtiera en algo histórico, un atisbo de un futuro compartido. Con determinación, pronunció las palabras que habían quedado escondidas en su pecho. «Papá, no estoy aquí para reemplazarte. Estoy aquí para seguir tus pasos, pero a la vez para explorar horizontes que nunca hemos tocado». La reacción de su padre fue enérgica. Sin palabras, su expresión pasó de la frustración a la contemplación, y luego a algo que Juan no había esperado: respeto. En ese instante fugaz, sintió un peso ceder, pero aún había un sinfín de preguntas no resueltas. ¿Podía realmente su padre llegar a aceptar esa dualidad de la tradición y la innovación? Mientras el aire se llenaba de nuevas posibilidades, Juan sintió un levantamiento de esperanza en su interior. Este enfrentamiento no era solo sobre ellos. Se trataba de un reconocimiento mutuo, un entendimiento de que ambos poseían un papel en un ciclo que debía transformarse. Pero al mismo tiempo, la realidad lo golpeó. Las opiniones de sus compañeros agricultores, la comunidad, eran también un factor en su camino. ¿Estaría preparado Juan para enfrentar la resistencia que vendría no solo de su padre, sino de todos aquellos que parecían aferrarse a la vieja forma de hacer las cosas? La verdad se alzó en su mente con más fuerza que nunca. El cambio sería un camino difícil, colmado de desafíos personales. En ese instante comprendió que la verdadera prueba no solo sería hablar de sus ideas, sino defenderlas, incluso ante sus aliados. Con una mezcla de determinación y miedo, supo que su viaje hacia la aceptación se encontraba en una encrucijada. Enfrentado a estos pensamientos, sintió que el momento crucial se acercaba,
no solo personal, sino también profesional. La validación de su padre sería vital, pero, sin duda, había mucho más por descubrir. ¿Qué sucede cuando tu mayor apoyo también es tu mayor desafío? El eco de esa pregunta lo acompañaría a donde quiera que fuera, marcando cada paso que tomara hacia su futuro, un camino que apenas comenzaba a vislumbrar. La tarde siguiente se presentó con un aire de tensión palpable. Juan se encontraba revisando las muestras de sus nuevos híbridos. Los colores vibrantes y la frescura de las plantas ofrecían un contraste con el conflicto que aún resonaba en su mente. La conversación con su padre había sido una puerta entreabierta hacia lo desconocido, pero cada vez que intentaba imaginar la aceptación, el miedo se asomaba como un espectro. Su mente giraba en torno a una disyuntiva: avanzar con su propuesta o esperar el momento perfecto. Las iniciativas innovadoras en la agricultura sonaban audaces, pero también podían resultar desastrosas sin la adecuada justificación. A menudo, los agricultores eran una comunidad resistente al cambio, arraigados en costumbres cultivadas a lo largo de generaciones. ¿Podría realmente alterar su percepción de las nuevas posibilidades? Día tras día, la expectativa crecía en su interior. La idea de compartir su propuesta con otros agricultores lo llenaba de fervor, pero cada vez que imaginaba el rechazo, su determinación flaqueaba. Sabía que tenía que actuar y que el tiempo no esperaría. Sin embargo, el desafío era inminente: transformarse en el líder que su padre podía ver y que él mismo, muchas veces, dudaba ser. Mientras reflexionaba, decidió que debía experimentar empíricamente lo que defendía. Se planteó el reto de cultivar un pequeño lote utilizando técnicas innovadoras y sostenibles. Un experimento, algo que pueda mostrar, no solo decir, susurró para sí, dando un paso hacia la ejecución real. La idea lo entusiasmó. Podía mostrar los resultados antes que las palabras. Con fervor, Juan dibujó una línea de tiempo. Se estableció metas pequeñas, alcanzables, que lo llevarían desde la siembra hasta la cosecha. El proyecto no solo sería un testimonio de su visión, sino también una oportunidad para convertir la resistencia en admiración. Los días transcurrieron entre el trabajo físico y las sesiones nocturnas de planificación. Sin embargo, con cada golpe de pala, el peso de su dilema seguía acechando. La mirada de su padre se había suavizado, pero ¿sería suficiente? Sus intentos por encontrar en él un aliado seguían en el trasfondo de su mente, cada vez más presentes. Finalmente, el momento culminante llegó. Juan organizó una reunión en la vieja galería del pueblo, un espacio que había sido testigo de adversidades y triunfos. Consciente de las miradas escépticas que lo rodearían, lanzó su invitación a todos los agricultores del área. Necesitaba más que la validación de su padre. Requería el apoyo de toda una comunidad. El día antes de la reunión estuvo en pie hasta tarde, revisando cada aspecto de su presentación. Se habló de la fusión de tradición e innovación, de trabajar con la tierra con respeto mientras se impulsaba a la economía local. Cada diapositiva de su presentación era un testimonio de su compromiso y su creciente dominio sobre el tema. Pero a medida que la noche avanzaba, la ansiedad se apoderó de él. ¿Dónde radicaba su verdadero objetivo? No solo quería ser escuchado, anhelaba ser comprendido. Cuando finalmente llegó el día decisivo, el aire estaba electrificado. Miradas curiosas se posaron en él, y el eco de conversaciones murmuradas llenaba la habitación. La voz de Juan tembló al inicio. Cada palabra era una combinación de vulnerabilidad y determinación. Sabía que algo apenas comenzaba a gestarse, pero dentro de él latía una verdad. Ya no estaba en la búsqueda de aceptación. Se dirigía a un llamado que lo sobrepasaba. «Hoy voy a probar que el cambio no solo es posible», proclamó, mientras el grupo lo miraba expectante. ¿Sería su voz la que resonara entre los agricultores o pasaría, como tantas veces, desapercibida frente a sus cuestionamientos? En ese instante, mientras compartía su visión, comprendió que el verdadero desafío no era solo presentar su idea, sino también convertirse en el embajador del cambio que él mismo deseaba. La historia de su herencia se entrelazaba con su futuro,
y todo estaba por descubrirse. Mientras sus palabras se deslizaban en el aire como un rayo de esperanza, la tensión se convirtió en un murmullo. Distintas reacciones comenzaron a aflorar entre los presentes. La incertidumbre lo llevó a cuestionarse. ¿Qué pasaría si su esfuerzo no era suficiente? La inquietud lo envolvía, pero dentro de su ser se agolpaban los ecos de su viaje. El momento estaba servido, y mientras todo su ser buscaba la aceptación y la validación, una maraña de emociones reveladoras lo aguardaba. No solo un futuro incierto estaba ante él, sino un desafío personal monumental que podría cambiar su vida y la de su comunidad para siempre. La pregunta que surgió sin aviso se instaló en su mente como un estigma. ¿Sería capaz de enfrentar los monstruos ocultos de la tradición y la resistencia? La respuesta debía encontrarse en la próxima acción, en la próxima decisión y en la próxima lucha. La sala se llenó de murmullos mientras Juan concluía su presentación. Observar las miradas de sus compañeros agricultores lo llenaba de nerviosismo y al mismo tiempo de convicción. Había expuesto no solo su investigación sobre los híbridos, sino su deseo de hacer un cambio real, que llevase a su familia y a la comunidad hacia un futuro más prometedor. Era el primer paso hacia su transformación. El silencio que siguió fue un balance delicado entre la expectativa y el escepticismo. En ese instante, Juan se dio cuenta de que el verdadero desafío radicaba en su propia historia, su propia aceptación. Había pasado de ser un ingeniero agrónomo en conflicto a un innovador que buscaba un camino diferente, y eso lo convirtió en alguien con una voz propia. Había hecho un pacto con su esencia, un compromiso hacia sí mismo, y eso era la raíz de toda su fortaleza. Poco a poco, una voz emergió desde la multitud. Don Miguel, un agricultor veterano que había defendido la tradición durante décadas, se levantó y después de un largo silencio comenzó a hablar. Juan, tus palabras son poderosas, pero hemos caminado un largo camino con la tierra que conocemos. ¿Cómo podemos confiar en estos cambios? Su pregunta resonó entre los presentes y una sensación de desasosiego se apoderó de la sala. Sin embargo, Juan no sintió miedo. Con firmeza respondió: Entiendo el temor al cambio, don Miguel, pero también debemos reconocer que los tiempos han cambiado. La agricultura enfrenta nuevos desafíos, y adaptarnos no significa dejar atrás nuestra historia. Quiero que trabajemos juntos, que utilicemos nuestra sabiduría y mi investigación para crear un futuro que respete nuestras raíces y garantice la prosperidad de nuestros hijos. La respuesta de Juan fue un bálsamo para la tensión que envolvía la sala. Gradualmente, las miradas incrédulas comenzaron a transformarse. La conversación se tornó más fluida, girando en torno a la necesidad de despertemos de la incertidumbre, a la presentación de hallazgos que no solo convencían, sino que vislumbraban un camino compartido hacia la innovación. A medida que las opiniones comenzaron a aflorar, Juan se dio cuenta de que cada argumento presentado, cada pregunta, era una oportunidad para explorar y fortalecer su posición. No se trataba de conquistar a su audiencia, sino de crear un diálogo genuino que reflejara sus aspiraciones compartidas. El pueblo, la comunidad, la familia, todas ellas habían sido alimento en su crecimiento. Con el paso de los minutos, la sala se fue impregnando de un aire de posibilidad. Las palabras de Juan resonaban con eco de entusiasmo, de responsabilidad hacia un legado renovado. La visión de un futuro donde la tradición conviviera con la ciencia deleitaba a los presentes, y a cada paso que daba, cada pregunta que respondía, era como si un lazo invisible se fortificara entre él y su comunidad. Finalmente, uno de los agricultores, un hombre joven, se atrevió a hablar. Juan, estoy dispuesto a probar tus híbridos. Si demuestran ser efectivas, quizás muchos de nosotros estemos dispuestos a cambiar. Pero, ¿cómo te aseguras de que esto funcione en nuestras tierras? Esa pregunta fue la chispa que necesitaba. Juntos experimentaremos, respondió Juan con determinación. Formaré un grupo. Cada uno de ustedes podrá cultivar un pequeño lote con las semillas que produzca.
Veremos los resultados y ajustaremos el enfoque. Si los híbridos no dan los frutos prometidos, lo reconoceremos. La transparencia es clave para construir confianza. El ambiente se tornó cálido. Un nuevo sentido de comunidad afluía en la sala, y no solo por la oferta de Juan, sino por la esperanza de que las puertas se abrían a un cambio positivo y colaborativo. Con cada segundo que pasaba, la resistencia que una vez había temido se fue desmoronando. Don Miguel, que había comenzado a cuestionar el esfuerzo, ahora se encontraba moviendo la cabeza en señal de aprobación. Si esto funciona, quizás estén dando a nuestros hijos un nuevo camino que no conocimos. Estoy dispuesto a intentarlo, concluyó, con una media sonrisa brotando en su rostro. La sala estalló en murmullos de consentimiento y asombro. Juan sintió cómo sus hombros se relajaban, la presión que lo había comprimido durante tanto tiempo comenzaba a ceder. Era un momento liberador, donde tanto él como su comunidad se sentían parte de algo más grande. La transición de una tradición arraigada hacia un futuro renovado no solo sería un legado para él, sino que también podía convertirse en un nuevo capítulo para todos. Al concluir la reunión, Juan se sintió aliviado, no solo por la participación activa de sus compañeros, sino por aceptar su propio papel como puente entre el pasado y el futuro. Había abrazado su transformación como individuo y profesional. Había sembrado la semilla tanto en el campo como en el corazón de su comunidad. Cuando regresó a casa, una nueva disposición lo envolvía. Miró a su padre, cuya mirada ahora reflejaba una mezcla de orgullo y comprensión. La batalla interna que Juan había enfrentado durante tanto tiempo llegó a un cierre. Se dio cuenta de que el verdadero desafío no solo había sido enfrentarse a su padre, sino abrirse a la posibilidad de que el cambio también podría habitar en el deseo de una familia unida. «Creo que has hecho algo grandioso hoy, hijo», dijo su padre, mientras se sentaban en la mesa, compartiendo una cena donde cada bocado parecía un símbolo de renovación. Juan sonrió, sabiendo que la conversación que había iniciado era solo el principio de su camino hacia un negocio agrario que florecería con la esperanza, la innovación y el legado familiar. Ese día, Juan no solo había conquistado la aceptación, había logrado construir un puente entre lo conocido y lo nuevo. En su corazón habitaba una confianza sólida, un reconocimiento profundo de su capacidad para cambiar su vida y la de aquellos que lo rodeaban. Su transformación era real, palpable, y con ese triunfo, cualquier desafío venidero se convertía en parte del viaje de su vida. Uno que él estaba preparado para enfrentar, porque sabía que la verdadera herencia se forja a través de las elecciones que hacemos. Es un momento clave para reflexionar sobre nuestras historias personales. ¿Qué cambios has estado postergando? Vamos, da ese primer paso hoy. No olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas conozcan esta transformación. Comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Este es el momento de mostrar su apoyo.